a funcionarios del Banco Nacional de Fomento. Se habla de la suma de 3.500 millones de guaraníes, Liz. Que habrían Bastante alto. desviado o perjudicado a la entidad. Y ya le saludamos, doctor. Buenas tardes, gracias por atendernos. Muy buenas tardes, Liz. Buenas tardes, Raúl. A las órdenes. Sí, doctor, queríamos saber un poquito más acerca de esta imputación que planteó: lesión de confianza, estafa mediante sistema informático y producción de documentos no auténticos, dice, contra 3 funcionarios en sí. Sí, entiendo, Raúl. Sí, es así. Hemos reunido elementos que nos llevan a presumir en esta etapa la posibilidad de la participación de 3 funcionarios del Banco Nacional de Fomento, en el sentido de haber realizado ciertas maniobras con boletas de depósito, y de alguna manera esto por parte de la cajera, que tenía cierta, según la investigación, participación de parte del gerente y el subgerente de la sucursal de San Juan Misiones, dentro de una cuenta perteneciente a la cooperativa San Juan Bautista Misiones. En esas irregularidades tienden a darse en la maniobra que hacía era en el sentido de realizar depósitos de manera tardía, muy diferente al momento en que se presentaban las boletas de depósitos. Estas de alguna manera tenían achaduras en las fechas, haciendo presumir que, o erróneamente haciendo presumir que estaban llevando a cabo el depósito muchos días después de la realidad. Esto posteriormente, a partir del archivo de caja, pasaba tranquilamente por el control de la gerencia de aquel lugar, sin notar este tipo de irregularidades, y en algunos casos inclusive haciéndose doble imputación a montos de dinero a favor de la cooperativa Cuba que no correspondía. Entonces, palmariamente estas circunstancias, con las documentaciones que teníamos en nuestro poder y que fueron realizándose con el correr del tiempo, porque tuvimos que hacer una trazabilidad entre extractos de cuenta, entre boletas de depósito, verificar uno a uno las operaciones, hacer una suerte de rompecabezas para armar esta hipótesis que hoy presentamos ante el juzgado penal de garantías. ¿Ante qué juzgado, dicho sea de paso, está y qué medida cautelar pidieron, doctor? Bien, el juzgado que salió sorteado es el del doctor Rodrigo Estigarribia. En realidad nosotros pedimos medidas alternativas a la prisión. Y nada, ahora se inicia el proceso. Hemos solicitado 6 meses para poder reunir otros elementos que van a ofrecernos la convicción que en este estado de sospecha es la que tenemos actualmente. Entonces, doctor, para entender un poquito, ellos lo que hacían era desviar ese dinero a otra cuenta. Para entender. En realidad lo que hacían es, en una primera parte, la cajera quien recibía la boleta de depósito del enviado de la cooperativa Cuba, le daba un ropaje de que ya se realizó la operación, ofreciéndole la copia al emisario de la cooperativa con el sello y su firma, diciendo: acá te entrego el duplicado, con esto ya te hice el depósito. Pero eso no ocurría en ese momento, ocurría en días posteriores. Es por eso que en este caso la sospecha recae en ella, en el sentido de que posteriormente, para poder hacer ese ingreso ya día después, ella comenzaba a borronear o a sobreescribir sobre la ficha real una fecha ficticia. Lo que tenemos la sospecha es de que de esa manera lo que hacía era bicicletear prácticamente con el dinero que enviaba la cooperativa San Juan Bautista. Y además, otras cuestiones que guardan relación a otros hechos tienen que ver con
algunos momentos en donde esta cajera hacía imputaciones de ingresos de dinero, pero que no existieron nunca. Entonces, dentro de una boleta, por hacer un ejemplo, que venía por valor de 100.000, ya posteriormente ingresaba ese 100.000, pero a la vez utilizaba otra vez esa misma boleta para ingresar un monto de 200.000. Y esto de alguna manera no se correspondía. O sea, al no corresponderse, ese monto ficticio de 200.000 forma parte del perjuicio, ¿verdad?, al Banco Nacional de Fomento. Eso es en resumidas cuentas lo que puedo decirte, Raúl, en el sentido de la explicación que yo doy más pormenorizadamente dentro de las 55 hojas que forman parte de la imputación. Entiendo. Doctor, y ahora con esta situación, tenemos 4 hechos por los cuales usted imputa. ¿Cuál sería la expectativa de pena por este? Entiendo que va a ser un concurso de delitos, doctor, pero ¿a qué se exponen? ¿A cuántos años? Y si hacemos un análisis acerca de cada tipo penal, estamos hablando de hechos punibles que tienen una pena de 5 años. Entonces, en la medida de lo que es el artículo 70, en este caso, podríamos hablar de 7 años y medio de pena privativa de libertad. Eso es en el sentido de poder corroborar todo esto que de alguna manera hoy calificamos como provisorio, ¿verdad? ¿Y estas personas están ya separadas de sus cargos, doctor? ¿Están suspendidas o cómo es? Mira, hasta donde yo sé, Raúl, estaban con sumarios administrativos dentro del Banco Nacional de Fomento. Yo no sé la situación que se da dentro de esa, ¿verdad? Pero lo que sí puedo decirte es que dentro del ámbito penal, estas circunstancias fácticas tienen la relevancia suficiente como para abrir un proceso penal en contra de estas personas. Entiendo. Doctor, aprovechando un poco este contacto, ¿está usted también al frente de la causa contra la intendenta de Valenzuela, Mirta Fernández, que hace poco le habían recusado al juez Rodrigo Estigarribia, que de hecho ya le confirmaron, doctor, hay ya vía libre para una audiencia preliminar que, bueno, se está tratando de hacer ya desde hace muchísimo tiempo, doctor? Esperemos que en este caso ya pueda darse. Entiendo que ya quiero creer desde el Ministerio Público en mi posición de que ya no existe algún tipo de situación, entre comillas, procesal desde la perspectiva de la defensa que pueda seguir entorpeciendo la continuidad del proceso, ¿verdad? O sea, lo que ahora debe suceder es darse en la segunda etapa, que es la audiencia preliminar, la etapa intermedia, para que luego podamos debatir en el juicio oral y ellos puedan también ejercer su defensa de la manera que ellos crean conveniente, ¿verdad? Nosotros lo que hicimos fue presentar en una acusación circunstancias de las que estamos convencidas, pero no entiendo hasta ahora la posición de la defensa en seguir entorpeciendo una etapa si ellos hablan de su inocencia total en ese tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, sería bueno que ya comencemos a hablar de una tercera etapa para poder debatir sobre el fondo de la cuestión. Claro, porque si son inocentes, pues no van a tener problema, doctor, de enfrentarse a un juicio, por ejemplo. Y bueno, claro, porque estamos hablando de una acusación del año 2023, de marzo de 2023, y hasta hoy día, a 2 años precisamente. Imagínense con la cantidad de recursos que se plantearon, recusaciones de por medio, tanto a jueces como a fiscales, llevan a que esta situación aún no pueda pasar de la segunda etapa del diseño procesal. Claro. ¿Cuántas veces ya se intentó hacer esta audiencia preliminar, doctor? En 7 oportunidades aproximadamente. 7. Qué grave. Doctor, una última consulta para no abusar de su tiempo. Había una investigación contra la fiscal Egidia Gómez y contra una jueza, en este caso de Walter José Galindo. ¿Ese cómo está, doctor? ¿Hay algún avance? Pues me dijeron que está en investigación todavía. Sí, vamos dentro de la investigación consolidando ciertas informaciones y continuando con lo que corresponda, ¿verdad? Realmente no quisiera hablar mucho sobre eso porque es una investigación abierta y mientras que no presentamos alguna suerte de posición, no podría hablar más de lo que se corresponde a este momento mismo. Entiendo, doctor.
Y bueno, le agradezco demasiado su tiempo. Muy amable. Raúl, Liz, feliz fin de semana. Igualmente, doctor, hasta luego. Usted está escuchando PDS.